Eh, Imagino que se escucha bien. Si algo pasa, me avisa. Espero que estén bien. Hoy día quisiera compartir con ustedes unos pasajes en la Escritura que, particularmente uno de ellos, que está en Hebreos 12, versículo 1, que me ha estado dando, como se dice, ha estado dando vuelta, ha estado en mi mente este último tiempo, debido a distintas circunstancias en las que uno se encuentra. Hay versículos que nos van nutriendo, que van siendo como ciertos pilares o ciertos puntos de reflexión por medio de los cuales el Señor nos habla. Y quisiera compartir con ustedes principalmente tres pasajes que tienen que ver con el mismo aspecto. Vamos a partir con Hebreos 12, versículo 1, para que lo busquen ahí si tienen la Biblia a mano. Vamos a leer Hebreos 12, 1, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pensaba especialmente en la parte que dice, corramos con paciencia, perdón, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, el despojarnos. Y ha pasado que últimamente, como volví de otra ciudad donde yo vivía, tuve que deshacerme de muchas cosas. Yo, estando allá, necesité algunos muebles, necesitaba algunos artefactos, necesitaba ropa especialmente para ese clima. Y desde el año pasado hasta este año ha sido un proceso de deshacerme de muchas cosas. Y también de volver a conseguirme algunas que tuve que vender porque no me las pude traer. Entonces ha sido como un año bien especial, un tiempo bien como de dejar ir muchas cosas. Y al mismo tiempo, cuando llegué acá, me di cuenta que tenía muchos cachureos aquí en la casa. Y también me empecé a deshacer de algunos de ellos, fotocopias de como hace 10 años atrás, eh, y ir reduciendo el espacio, para que me alcanzara todo lo que necesitaba poner aquí en mi pieza. Entonces, esa idea me está dando vuelta bastante. Y hoy día y el día de ayer estuve también intentando podar un árbol que tenemos aquí atrás, que estaba lleno de ramas. Las ramas ya estaban como trenzadas, estaba tan sobrecargado de ramas y muchas de ellas totalmente secas, que le cuesta florecer al árbol. Entonces se me ocurrió ponerme ahí a jardinear y a quitarle un poco de peso, un poco de agobio al que tenía el árbol, y que probablemente le permita distribuir mejor sus recursos vitales. Entonces, pensando en ejemplos como ese, es que los quisiera llevar a pensar. A ustedes a lo mejor tienen sus propios ejemplos de lo que significa despojarnos de algo. Eh, a veces lo hacemos porque no nos queda otra, bien, no nos queda más que despojarnos, porque ese elemento que estaba presente en nuestra vida simplemente se ha desprendido de nosotros. Pero nuestro corazón sigue muy ligado a ello y no nos queda otra que, eh, mediante un proceso, bien, que es personal, que puede ser doloroso o incómodo, o a lo mejor no, irnos despojando de algo. Ahora, respecto a la vida cristiana mirada como una carrera, esta analogía que no es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento, ¿qué podría significar el despojarnos? ¿Qué podría significar el deshacernos
de algo. En este caso, la Escritura nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En una primera instancia, yo pienso que, por lo que leo acá, que no es solamente pecado lo que tenemos que sacar de nuestra vida. Inmediatamente miramos la palabra pecado y es esencial que esté ahí esa palabra pecado, ¿cierto? Es necesario despojarnos de pecado. Es necesario deshacernos de ciertas prácticas del pecado que nos estorba. Después vamos a explicar qué hace ese pecado en este versículo en particular. Es necesario que el pecado no esté en nuestra vida porque el Señor nos llama a ser santos, porque Él es santo, porque el Señor nos llama a vivir una vida piadosa, no para ganarnos la salvación, ni para ganarnos su amor, sino porque es lo que a Él le agrada y es su voluntad que nosotros vivamos de acuerdo a sus principios. Él es por eso que nos ha dado una nueva vida, ha puesto en nosotros un espíritu y también ha preparado obras para que andemos en ellas, para que le sirvamos, y el servicio al Señor se hace en santidad. Y esa santidad Él nos la ha, en una primera instancia nos la ha otorgado mediante el Señor Jesucristo, y también va realizando con nosotros un proceso de santificación en el cual Él nos va perfeccionando y nos va haciendo cada vez más idóneos para la tarea que Él nos encomienda. Entonces es importante el tema del pecado y despojarnos de ese pecado. Ahora, la primera parte de esta porción dice despojémonos de todo peso. Entonces hay algo más que el pecado, y yo me pongo a pensar inmediatamente y digo, bueno, entonces hay algo que al parecer no es pecado, pero que sí puede ser un peso. Y pensaba en otros pasajes de la Escritura que van apoyando esta idea. ¿Cómo es que algo que es lícito, cómo es que algo que no es pecado, puede ser un estorbo o un peso en mi vida? Y es importante que lo pensemos porque a veces nos sentimos conformes con estar lejos de ciertas prácticas o de vivir de una manera más o menos correcta, más o menos decente, eh, pero puede que estemos sobrecargados de cosas. Puede que estemos no corriendo esta carrera, sino que estemos caminando o arrastrando los pies, y puede que eso ocurra aun cuando en nuestra vida no haya pecado, no haya pecado en el sentido como prácticas que nos estorben y que nos retrasen en la vida cristiana. Puede que delante del Señor vivamos vida piadosa, vida en obediencia, pero que aún así vayamos sobrecargados de cosas que nos van a hacer correr la carrera de una manera en que el Señor no desea que la corramos. Eh, si uno investiga un poco acerca de el atleta griego, el atleta de la antigua Grecia, o el atleta que conocían los discípulos del Señor, los creyentes, y el autor de Hebreos, uno sabe que ellos corrían con casi nada de ropa. Dicen que incluso podían correr, sí, no usaban vestimenta para correr los atletas. Y que en general cuando entrenaban, al igual que hoy en día hay gimnasio, en ese tiempo también había gimnasios en los cuales entrenaban y no se usaba mucho equipamiento. Ahora uno tiene de todo, pues, para entrenar. Lo primero que uno hace es buscarse equipamiento, porque es más fácil que entrenar. Entonces uno se compra que el short, que la polera, una serie de cosas, los lentes, se compra todo el equipo, pero en ese tiempo justamente el ejercicio físico significaba no tener equipamiento. ¿Bien?
estar despojado. Y los atletas cuando corrían lo hacían sin vestimenta incluso. ¿Y eso por qué? Porque es absolutamente cómodo hacerlo así, porque es idóneo, porque es ideal y porque facilita el ejercicio mismo y el propósito para el cual se hace. Mientras menos cosas uno lleve encima, más fácil es correr. Y cualquiera que haya corrido con unas maletas, con mochila, que se le va el bus, no sé, va tarde al terminal de buses y va sobrecargado con una mochila acá, con una maleta, y si lleva una mascota ahí, peor todavía, correr con cosas encima es lo más difícil que hay. Y el Señor en este pasaje nos enseña, bueno, el título nos dice mucho, dice, puesto los ojos en Jesús, eso sale en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, entonces nos manda a correr una carrera mirando al Señor y despojado de cosas, despojado del peso. Debemos ver qué significa, qué cosas podrían ser este peso. Nos pide correr despojados de peso, ligeros, lo más cómodos posible, y por supuesto despojados del pecado. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es decir, es una carrera que implica paciencia. El ejercicio físico no es agradable en sí, sobre todo los ejercicios que requieren un desgaste físico, ¿cierto? Que requieren que nuestro corazón esté ahí a full. No es agradable, uno quiere detenerse. Cuando uno está trotando y le quedan 10 minutos, 5 minutos, bueno, los que trotan ya no, y les queda tiempo, uno quisiera detenerse y no quiere seguir porque lo que está sintiendo en ese momento no es agradable. Y si la carrera se extiende y si la carrera no dura 15 minutos, media hora, sino que son 1 hora, 2 horas, se requiere paciencia, porque la sensación física, la sensación corporal es desagradable. Entonces, hay una carrera que se corre con paciencia, que en algunos momentos se nos hace eterna, que uno dice, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pero, como dice el versículo 2, los ojos están puestos en la meta. Y nuestra meta en esta carrera no es el escenario bello y de película que es el cielo, sino que nuestra meta, nuestro objetivo es la persona misma de Cristo. ¿Ya? Puesto los ojos en Jesús, así como el atleta corre con los ojos en la meta, nosotros corremos con los ojos en nuestra meta que es Cristo. Nosotros corremos hacia Él. ¿Bien? Nos aproximamos hacia Cristo. ¿Y quién es a quien nosotros nos acercamos? El autor y consumador de la fe, es decir, el que la origina, el que la causa y al mismo tiempo el que la lleva a su plenitud. Bien, el cual, y ahora pensando en este mismo ejemplo de la carrera, ahora el Señor mismo vivió algo parecido. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, él también tenía algo hacia adelante, él también tenía una meta hacia el frente, y él también tenía un gozo al final de ese sufrimiento que le requirió paciencia. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y finalmente cuando alcanza ese gozo, dice acá, se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor vivió el original, por así decirlo, vivió la esencia de este ejemplo. Él también corrió una carrera, él también recorrió un tramo que le significó sufrimiento y en el cual él tuvo oprobio. Pero él la corrió con paciencia, porque había una meta delante de él. ¿Cuál era esta meta?
esta meta es la gloria. Bien. Yo personalmente siempre pienso que, bueno, el gozo puesto delante de él significaban, entre muchas otras cosas, estar con los suyos, estar con sus redimidos, con su iglesia, la cual es su plenitud. Bien. Aunque aquí este pasaje literalmente nos enseña que al final de la meta, y la meta misma era el trono allí, el sentarse a la diestra del trono de Dios. Eso más o menos en cuanto al contexto. Ahora, respecto al pecado que nos asedia, nosotros a lo mejor por película, por la ficción o por estudiando historia, ¿cierto? Hemos aprendido que el asedio es este, esta táctica de guerra, la cual se presenta como una opción en ciertos escenarios, en la cual los ejércitos no entran en la ciudad, no la invaden porque o existe la posibilidad de que no la puedan tomar y pierdan, porque la ciudad está en una posición que los dejan en desventaja, porque no quieren perder tantos soldados, prefieren hacer un asedio. Y el asedio es rodear la ciudad y así cortar todas las líneas, las vías de suministro de la ciudad, impidiendo que los habitantes de la ciudad entren o salgan de ella. ¿Bien? Por lo tanto, no entrarían mercaderes con alimentos, no saldrían también los que llevan esos productos a otros lados, los que transportan el agua desde los pozos. Entonces la ciudad finalmente se va desgastando, va perdiendo sus recursos y la gente al interior muere de hambre, o cuando está muy debilitada finalmente entran y la atacan. Es lo que hizo el emperador Tito cuando asedió Jerusalén en el año 70. ¿Bien? Fue un asedio que duró mucho tiempo y que ocasionó un infierno al interior de la ciudad de Jerusalén, y de lo cual hay relatos muy, muy crudos de lo que pasaba dentro, porque el asedio es algo muy, muy terrible. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? ¿Por qué el pecado nos asedia? ¿Por qué el pecado puede, ahora siguiendo el mismo ejemplo, situarse alrededor de nuestra vida, puede agotarnos, puede hacernos pasar hambre, necesidad? ¿Por qué el pecado nos puede debilitar? ¿Cómo es que el pecado nos asedia y finalmente nos va desgastando, 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 impidiendo nuestro crecimiento, impidiendo nuestro desarrollo espiritual y llevándonos incluso a circunstancias tristes como creyentes, como hijos de Dios? Eh, es una táctica que el enemigo puede ocupar en nuestra vida y nos asedia y nos pone un pecado acá, y tenemos esta otra vía libre, ¿cierto? Por la cual a lo mejor tenemos una posibilidad de revertir la situación, y el pecado también se sitúa en esa salida, y el pecado se sitúa en la salida de allá, y el pecado se sitúa en la otra, y finalmente nos encierra. Y uno dice, ¿por qué este hermano que, que estaba bien, de pronto se alejó, y por qué no vuelve y por qué no está en comunión con el Señor? Porque el pecado asedia y va cerrando todas las posibilidades y las salidas. Eh, También sabemos que el enemigo trama y prepara planes, ¿cierto? Va analizando la situación y no actúa de una manera circunstancial, sino que el enemigo desarrolla planes a largo plazo.
¿bien? No es que nos va preparando trampitas pequeñas que tienen el desarrollo de un día y ya, sino que el enemigo va desarrollando planes y va conspirando contra nosotros para hacernos tropezar. Hemos escuchado por ahí que dicen una cosa muy extraña, que dicen cuando el universo conspira a favor mío, teniendo ahí como una creencia popular por ahí, como superficial, acerca de que el universo puede, que es como una especie de deidad que conspira a favor de nosotros y garantiza nuestro éxito, como una especie de optimismo. Y resulta que sin el Señor, todo lo contrario, ¿bien? Hay potestades espirituales que conspiran para nuestro tropiezo y fracaso. Bueno, y el Señor nos manda a despojarnos de todo peso, por un lado, todo aquello que es lícito, que puede ser lícito, pero que es un peso, y por otro lado también del pecado que nos asedia. Y es interesante porque uno se despoja de este pecado que nos asedia. Hay mayor ventaja que a lo mejor que la misma analogía, que la misma metáfora del asedio. A lo mejor una ciudad no tiene muchas posibilidades de despojarse del asedio, pero uno sí puede a tiempo cortar ciertas cosas para que en el futuro no sean como un ejército acampando alrededor de nuestra vida sin dejarnos respirar. La vida se nos presenta acá entonces como un trayecto, ¿bien? No llegamos a esta vida a sentarnos, a establecernos como si esto fuese nuestro objetivo final, sino que la vida en este mundo, aparte de darnos la posibilidad de conocer al Señor y de tener vida eterna en esta vida, se presenta como un trayecto que se dirige hacia Cristo mismo. Y el mandamiento es: despójense, despojémonos de todo peso. Ahora, ¿qué puede ser este peso? ¿Qué cosas me pesan hoy y me estorban, pero que son lícitas? Pensemos en las cosas que no son pecado, pero que sí están dentro de ese conjunto de lo que es todo peso. ¿Bien? ¿Qué cosas pesan y que son lícitas? ¿Qué cosas pesan? ¿Qué cosas me estorban? Eh, a lo mejor estamos llenando nuestra vida, queremos suplir a lo mejor algún vacío, queremos estar a la altura de lo que vemos por ahí en colegas de trabajo, en compañeros de universidad o familiares, y vamos llenando nuestra vida con cosas porque creemos que las necesitamos y que es normal tenerlas, y porque si no las tenemos somos unos bichos raros, ¿cierto? Entonces es muy común, sobre todo en este tiempo, que las redes sociales nos exponen a tantos como gustos, a tantas expresiones, a tantos hobbies, a todo lo que hay en el mundo, y uno piensa que tiene que tenerlo todo, porque si te falta una de ellas, entonces como que no es posible encajar. Entonces es muy común que nos vamos sobrecargando de cosas y que no necesitamos, ¿bien? Y no sabemos decir que no de repente a las posibilidades que hay, y podemos estar sobrecargados de un peso en esa área. Estaba pensando también hoy día como, por ejemplo, un sentir negativo, un viejo rencor o, o una raíz de amargura que ya se está pasando para el lado del pecado, también puede ser peso, ¿bien? Y nuestra vida nos vamos cansando. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos llevando más peso del que debemos llevar? Porque nos cansamos. Y muchas veces no entendemos cómo el ímpetu nos dura tan poco, o cómo las buenas intenciones quedan ahí, y es porque llevamos un montón de cosas sobre nuestros hombros. También el Señor nos dice que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, y toda nuestra carga también, echarla sobre Él,
también el Señor nos dice que su yugo no es pesado, sino que su yugo es liviana, es ligera su carga. Vamos junto a Él, no vamos solo llevando nuestro peso, sino que Él lleva el peso con nosotros y va al mismo tiempo viviendo lo mismo que vivimos nosotros. Y es suficiente. Y aún así, nosotros a veces parece que no es suficiente y nos vamos poniendo más cosas encima. ¿Por qué es necesario vivir de manera ligera, en el buen sentido? Bien, andar ligero por la vida, sin peso. ¿Por qué es importante? Primera de Pedro 2:11 dice: os ruego como a extranjeros y peregrinos. Entonces uno va entendiendo que esto es pasajero. Uno va entendiendo vamos entendiendo por qué el Señor Jesucristo no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Por qué Pablo en un momento dice: he aprendido a contentarme en cualquier situación, con lo que tenga? ¿Por qué? No es que, por supuesto, no es que sea malo tener cosas, o una propiedad o algo que nos sirva, pero siempre y cuando no olvidemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y eso significa andar ligero. Cuando uno va a otro lugar, uno no anda pensando, por ejemplo, si alguien, no sé, en el verano viaja al sur o va a otro país, no anda pensando, miren, uy, que está súper bonito este refrigerador, a ver si me lo llevo para Valparaíso. Nadie anda pensando en cargar con cosas muy grandes. Y si queremos llevar algo, son cosas pequeñas, ¿cierto? Por eso siempre lo recuerdo, para los familiares un chiquitito, un llavero, porque uno anda viajando, y cuando uno anda viajando, lo mejor es andar ligero. No hay nada mejor que viajar con poco equipaje. Había un personaje que una vez vi en un documental que creo que vivía viajando, así como el ejemplo llevado al extremo, y él decía que todo lo que necesitaba cabía en un bolso. Eh, y claro, eso debe ser súper cómodo viajar con un solo bolso, eh, por la movilidad. Entonces el Señor nos dice, en cuanto a la piedad, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la santidad, os ruego como extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿por qué extranjeros? ¿Dónde está nuestra patria? ¿Dónde está nuestra nacionalidad? ¿Dónde está nuestro origen? Si en la tierra somos extranjeros, entonces recordamos la Escritura, ¿cierto? Que nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el paso por este mundo, siendo transitorio, ya nos cambia el switch y nos dice: entonces tenemos que vivir como de paso nomás. No es menospreciar el mundo, en el sentido de tenerle como una especie de fobia, así, uy, no hay la hora de salir de este lugar porque el Señor aquí nos tiene para servir, para llevar a cabo la obra que Él quiere que llevemos en este lugar, en este momento, aquí y ahora, porque hay algo que hacer respecto a este mundo, ¿cierto? La Biblia nos dice que somos luz y somos sal, y es necesario que estemos acá ahora. Eh, Pablo mismo, él dice estar con Cristo muchísimo mejor, pero por vosotros, por ustedes, prefiero estar acá, ¿cierto? Prefiero estar presente al cuerpo y ausente al Señor por ustedes. Y está esa relación entre ambas cosas. Si bien estaremos mejor con el Señor, queremos estar en su presencia, pero siendo necesario que estemos acá en este momento, porque si no el Señor no hubiese llamado, si el Señor no tuviese para nosotros una labor, un propósito especial para nosotros en este mundo, el Señor nos habría llevado a su presencia. Teniendo eso en mente, entonces, es que uno se dispone a vivir de otra manera. Entonces, por un lado, hay que vivir y correr la carrera de esta vida como creyentes con poco peso. En segundo lugar, como extranjeros y peregrinos, aquellos que van de tránsito por los lugares, aquellos que llevan poco equipaje,
aquellos que no se asientan ni se establecen en un solo lugar, como una especie de nómade, porque su meta, su corazón, porque su anhelo es volver a aquella patria celestial. El Evangelio de Juan nos muestra al Señor Jesucristo en su origen divino desde el primer capítulo y repite en varias ocasiones que el Señor Jesucristo vino de Dios o salió de Dios y que después va a volver a Dios, va a volver de donde vino, hablando de lo que ocurrió cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, hace énfasis el Evangelio de Juan en el origen divino del Señor Jesucristo, en el origen divino. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno es, valga la redundancia, uno con Él, somos un ser en unidad, como lo plantea el mismo Evangelio de Juan, la Escritura, y asimismo, siendo uno con Cristo, somos uno con el Padre. Y esta es la vida eterna, que tengamos comunión con el Padre, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Cuando uno está en Cristo, nuestra genealogía cambia. Mi origen principal ya no es el terrenal, sino que ahora yo tengo un origen celestial, porque soy uno con aquel que vino del cielo y que salió de Dios. Entonces cambia mi genealogía, cambia mi nacionalidad, cambia mi origen. Yo en Cristo ya no soy de este mundo, ni mi origen está en este mundo, ni vengo de este mundo, sino que ahora yo, siendo uno con Cristo, mi origen es espiritual. Y ahí es cuando uno entiende el nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere y oye ese sonido, ¿cierto? Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Porque nacemos de Dios, Él sopla en nosotros aliento de vida y el Espíritu de Dios de manera soberana da vida y al mismo tiempo nos da un origen distinto. Y ya no venimos de este mundo, ya nuestra genealogía no es relevante. Y a veces nos ponemos con la familia a tratar de hablar un poco de los apellidos, del abuelo, del bisabuelo. Y uno sabe que al final eso es súper vano, porque lo relevante como hijos de Dios es que nuestro origen está en Él. ¿Bien? Hemos nacido del Espíritu, hemos sido engendrados por Dios y ahora tenemos una nacionalidad, una ciudadanía que es celestial. Y eso produce como una especie de nostalgia al mismo tiempo. Así como cuando uno está lejos de su lugar natal y escucha así como por ahí una cueca o de repente como que alguien habla como chileno en alguna esquina y a uno le da como nostalgia. Así también la ciudad celestial nos produce un anhelo de volver allí. Y en la medida en que Cristo y en la medida en que aquella ciudadanía celestial sea relevante para nosotros, sea algo que de verdad que queremos, este mundo va a perder su brillo, va a perder su gloria. Y me refiero a esto porque las cosas nos atraen en la medida en que hayamos gloria en ellas. Si este mundo nos fascina, si todo lo que hay acá nos cautiva, y uno dice, sí, Señor, ven, que venga el Señor, pero en el fondo del corazón, así como viene en el fondo, si fuésemos honestos, diríamos ya, pero todavía no, porque igual me gusta aquí. Entonces, aquel lugar a donde nos dirigimos y aquella persona hacia la cual nos aproximamos, parece que no es lo que más queremos en este mundo, no es lo que más queremos en la vida. Extranjero y peregrino,
Y por último, antes de terminar, el tercer pasaje está en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la vida cristiana es una carrera que se vive despojados de todo peso, de cosas incluso que son lícitas, pero que no nos corresponden, que el Señor no nos llamó a buscar, despojándonos del pecado, luego viviendo como extranjeros, no nos sintamos de acá, no sintamos que no nos pongamos mucho la camiseta por el mundo, porque el mundo aborrece al Señor, aborrece su palabra, aborrece todo lo que el Señor es, y no nos asentemos en este lugar, no busquemos establecernos, porque venimos de paso. Y por último, el Señor nos llamó a libertad. En el contexto de Gálatas, respecto a aquellos judaizantes que querían nuevamente esclavizar a la iglesia a ciertos preceptos que no correspondían y que no eran parte del evangelio. Habiendo hallado la sabiduría, habiendo hallado el evangelio glorioso, habían algunos que lo estaban trastocando, cambiando, y aquella libertad y aquella gracia la estaban transformando en precepto, en ley, en letra y finalmente en muerte. Y considero también que esta libertad a la cual nos llama el Señor es amplia. El Señor no nos llama para estar sujetos a yugo en este mundo. No nos llama para que llevemos como, por un lado, que llevemos carga, pero muchas veces nosotros, teniendo la libertad en Cristo, nos sometemos a yugos que no corresponden. Y no estoy hablando del yugo que tiene que ver con, por ejemplo, someternos, por ejemplo, a toda autoridad, someternos a los hermanos. Cuando la Escritura habla de que, por ejemplo, que la esposa esté sujeta a su marido, no es esa sujeción mediante la cual yo me someto en humildad a mi hermano, al otro, y como decía Martín Lutero, en absoluta libertad y en absoluta esclavitud respecto a todos. Soy libre absolutamente en Cristo y soy esclavo al mismo tiempo de todos, me sujeto. No ese tipo de sujeción en el Señor que uno pueda tener respecto a otro, sino es una sujeción que está fuera de la voluntad del Señor. Cuando uno se firma contratos, cuando uno hace acuerdos, cuando uno se pone cadenas que no le corresponden, cuando, habiendo sido llamados a libertad, restringimos tanto nuestra vida por someternos a cosas que no nos corresponde someternos, que finalmente perdemos nuestra libertad en Cristo y perdemos la libertad que tenemos, como dice el pasaje aquí mismo, si no servidos por amor los unos a los otros, porque la libertad, el principal uso de la libertad es la libertad para el servicio. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, le da libertad para llevarlos al desierto. ¿Para qué? Para que hicieran lo que quisieran, para que ellos vieran qué hacían en el desierto, si querían, abrían un circo, si querían se iban, se devolvían. No, era una libertad para adorarle, para rendirle culto. Era una libertad para que mi pueblo me sirva en el desierto. El principal uso de la libertad en Cristo es la libertad para el servicio, y como dice el Gálatas 5:13, el servicio en amor los unos por los otros. Y teniendo esa libertad en Cristo, muchas veces nosotros
ponemos yugo sobre nosotros, muchas veces nosotros ponemos yugo sobre los demás, muchas veces nosotros restringimos la libertad del otro, muchas veces el hermano teniendo libertad en Cristo, nosotros vamos y con un comentario, con con un precepto que sacamos de no sé dónde, limitamos y estorbamos la libertad que él tiene en Cristo. Y nosotros mismos muchas veces nos ponemos también en situaciones que restringen nuestra libertad. Y esto puede ser amplio. Ahí cada uno podría preguntarse en qué decisiones he tomado, qué decisiones importantes he tomado últimamente. Podría preguntarme, ¿estas decisiones fortalecen mi libertad en Cristo o atentan contra ella? Esta decisión me ha traído esclavitud, algo que me ha producido un tremendo conflicto con el Señor y con la libertad que Él compró para mí, o esta decisión me ha hecho más libre en Cristo. Para terminar, en Filipenses 1:9 al 10, lo voy a leer. Hay una palabra clave ahí que me dejó pensando. Dice, y esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esto creo que encierra un poco las tres cosas. El tema del despojarnos, el tema de vivir como peregrinos y el tema de vivir libres en Cristo. ¿Por qué? Necesitamos discernimiento. Aquí pide el apóstol que su amor abunde y también abunde en ciencia y en todo conocimiento, pero no es conocimiento de biblioteca, sino que en discernimiento para discernir lo mejor, para entender qué es lo que más me conviene. Porque como dice la escritura también en 1 Corintios 11:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero necesito saber lo que me conviene en el Señor. Cantábamos bendice a los creyentes, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. ¿Y qué cosas aumentan nuestra fe? ¿Qué cosas nos hacen ser más fervientes? ¿Qué decisión tomo para que el Señor pueda darme más fe, para que pueda aumentar mi amor, para que pueda aumentar mi fervor? ¿Tengo el discernimiento ejercitado para saber lo que me conviene? Porque el versículo de 1 Corintios 11:23 no quiere decir que yo vivo relajado por la vida, probando de todo, total, todo me es lícito. No. Hay muchas cosas que son lícitas para uno. Y en Cristo uno es libre. Y no vivimos bajo la ley. Y finalmente de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero ¿me conviene todo lo que estoy consumiendo? Consumir en un sentido general. Si no sé si me conviene o me conviene, mi entendimiento y mi discernimiento están ejercitados en el Espíritu y en el Señor para entender lo que sí y lo que no me conviene. Es por eso que el apóstol pide esta oración. Yo quiero que ustedes abunden en amor, pero que también abunden en discernimiento para que puedan ver lo que mejor les conviene. Dice que aprobéis lo mejor, que para ustedes sea válido y que busquen y que aprueben lo que es mejor en el Señor para ustedes. Porque hay muchas cosas en este mundo que son súper lícitas, por ejemplo. ¿Quién no firmaría un contrato en un trabajo donde le pagan más, por ejemplo? ¿Quién eh, no sé, no haría un acuerdo, un emprendimiento, un hobby, un estudio, una amistad, tantas cosas que son lícitas, que nadie las prohibiría, incluso a veces en la iglesia las motivamos,
así como parte de la vida, nos atrevemos como a motivarla incluso, porque son lícitas, ¿no? La Biblia no las prohíbe por ninguna parte, pero son lo mejor para mi vida, porque la vida cristiana ya no se trata de lo que es malo y lo que es bueno. Eso es eso es para el kinder, ¿cierto? Es para cuando a los niños no les tiene que enseñar las cosas así como en sí y no, ¿cierto? Esto es malo, esto es bueno. Esto hazlo, esto no. Pues son niños, porque costaría sentarse a explicar en detalle, en profundidad, algo, hasta el momento en que ellos desarrollan discernimiento, criterio, y ya las cosas ya no son de un color o de otro. Y para nosotros, las cosas ya no se tratan de lo que es malo y lo que es bueno, sino de lo que es bueno y lo que es mejor. Y el Señor quiere que nosotros tengamos lo mejor. Entonces, eh, si podemos hacer ahora algo ya, sería pedirle al Señor discernimiento. Necesitamos discernimiento para probar lo mejor. Porque a lo mejor yo creo que estoy haciendo todo bien, pero no voy corriendo la carrera, sino que voy tropezando y voy a 0,1 kilómetro por hora avanzando y agotado y la paciencia en cero porque voy sobrecargado de cosas. O estoy demasiado cómodo en este mundo. A lo mejor como creyente he tomado decisiones, he hecho cosas que me han hecho estar como bastante asentado y bastante establecido, y se me ha olvidado un poco que soy un peregrino. Y también, a lo mejor teniendo libertad en Cristo, he limitado y he recortado esa libertad poniéndome yugos que no me correspondían. Entonces, eh, podemos meditar en estas cosas, podemos considerarlas. Yo mismo, primeramente, esto me impacta a mí, y por eso lo comparto con ustedes. Y bueno, el Señor trabajará en nosotros, porque vivimos situaciones parecidas, pero al mismo tiempo muy distintas. Entonces, el Señor sabrá aplicar esta palabra y dar fruto como corresponde en cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar.